me vais a acompañar en una nueva sección que no sé cómo la voy a llamar. Creo que va a ser algo así como paseos con la historia o paseos a través de la historia, porque llevo un tiempo notando una fuerte tendencia a hablar de algunas corrientes filosóficas que lógicamente llevan siglos en práctica, llevan siglos siendo estudiadas, y oye, me parece muy positivo que se haga eso, porque todo lo que sea el estudio de la historia, de la filosofía y de otras disciplinas que tanto nos aportan, bienvenido sea. Pero hay veces que ciertos mensajes se tienden a tergiversar un poco, entonces he pensado que del mismo modo que los filósofos dedicaban mucho tiempo a caminar, a pasear y a reflexionar sobre la vida, me podéis acompañar a través de estos paseos que suelo hacer por distintos sitios y hablamos de este tema. Pero seguramente ahora estáis pensando, vale, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de una corriente que, como digo, llevo leyendo mucho tiempo sobre ella en redes sociales y, por supuesto, lo que a mí me encanta leer de historia y filosofía, del estoicismo. ¿Por qué del estoicismo?, te estarás preguntando. En primer lugar, porque muchas terapias psicológicas tienen como fundamento teórico, en parte, el estoicismo. Y de eso quiero hablaros en esta sección sobre ello, porque hay veces que esto mismo que os acabo de decir llega a tergiversarse, especialmente cuando hablamos del control. Como te decía, mientras me acompañas al ágora local, es coña, voy a mi casa. Vamos a hablar un poco sobre este tema porque me parece muy interesante. Ya haré un vídeo centrado exclusivamente en qué es el estoicismo, pero para empezar nos basta entender que el estoicismo es una corriente filosófica, como muchas otras que llevan siglos, como decía antes, en práctica y siendo estudiadas, que nace en la antigüedad y que ha tenido muchísimos adeptos, sigue teniendo, y muchísimos maestros. Y en esta sección quiero que en cada uno de estos vídeos hablemos de uno de estos personajes, una de estas personas, porque tanto que han aportado a la filosofía y a la historia, qué menos que mencionarles y hablar de ellos para que, si a alguien le interesa todo esto, pueda profundizar. Y en el vídeo de hoy, en vez de empezar por el más típico de todos, que yo creo que es sobre el que más se habla y también porque ha aportado muchísimo, sobre Marco Aurelio, no vamos a hablar de Marco Aurelio. ¡No, God! Le vamos a dejar descansar un poco y vamos a hablar de otro que a mí me gusta mucho, que es Epicteto. Epicteto fue un filósofo estoico que nació en el año 55, cerquita de Turquía, de la actual Turquía, me refiero, que la verdad pasó una vida bastante complicada. Fue primero esclavo, luego posteriormente con los años se ganó su libertad. También fue exiliado en época del emperador Domiciano. Para los que os interese este tema, os recomiendo muchísimo leeros la trilogía de Trajano, porque todo esto se ve al emperador Trajano, pero antes vais a ver a Domiciano, a Tito, a Vespasiano, todos, y de hecho en la época de Domiciano fue cuando Epicteto tuvo que exiliarse, porque si no, pues... Los filósofos estoicos se dedicaban mucho a reflexionar sobre qué aspectos se pueden controlar y cuáles no se pueden controlar en la vida. La primera pregunta que a mí me surge siempre, no sé si a ti te ha surgido, es ¿por qué hacían esto? Quizás podamos responder tú y yo, vale, porque no tenían Netflix, porque no tenían redes sociales, porque no tenían... Vale, aparte de eso, aparte de que tienen mucho más tiempo libre para estimularse a nivel cognitivo, hay otra explicación. Tenemos que entender que todo esto, todas estas corrientes filosóficas, surgen en un contexto muy complicado a nivel político, a nivel bélico, donde constantemente estaba pues en una situación, como digo, bélica, donde moría muchísima gente cada día y donde pues, un emperador podía ser asesinado por otro o por una conspiración que quisiera acabar con su reinado. Bajo este clima, por así decirlo, era normal que
empezarán a cuestionarse qué aspectos pueden controlar y cuáles no. ¿Por qué? Porque lógicamente toda esa situación, aunque hayan pasado muchos años de todo esto, ellos también eran personas y también tenían mecanismos a nivel evolutivo que les ayudaban a sobrevivir. Y el hecho de estar en una situación donde constantemente moría gente no deja de ser una situación traumática sobre la que tienen que aprender para sobrevivir. Y el hecho de estar constantemente pensando si van a ser asesinados o no es una situación, como digo, muy traumática, muy complicada, y necesitaban una explicación para todo esto. Que no es una crítica, sino es algo muy productivo que hayan hecho esto, muy estimulante, pero hay una diferencia respecto a su tiempo y respecto a lo que sucede ahora. Como os decía, Epicteto es uno de los filósofos estoicos que más ha reflexionado sobre el tema del control, y él lo que decía es que aquello que podemos controlar en la vida es realmente muy poco. ¿Por qué? Porque podemos controlar aquellas cosas que dependen de nosotros, podemos quizás tomar ciertas decisiones, pero una vez que tomemos esa decisión, lo que suceda con nuestra decisión tomada no depende de nosotros. Y aquí te voy a poner un ejemplo que ponía él y que lógicamente es suyo. Imagínate que quieres viajar en barco y contratas el barco, contratas a la tripulación y preparas todo tu viaje para viajar a una ciudad amiga donde quieres hacer negocios. Esto en época de Epicteto. Una vez que tú haces eso, el resultado final no depende de ti. La tripulación puede ponerse enferma, puede hacer mal tiempo y no podrás navegar, y te quedas sin viaje. ¿Qué sucede? Que esto genera muchísima frustración. A ver si te crees que esas personas no se frustraban, no se cabreaban, no se ponían tristes. ¿Por qué? Porque es un mecanismo evolutivo. Ahora voy a eso. Esto lo podemos extrapolar a nuestro tiempo. Tienes un viaje programado, por ejemplo con tu pareja o con tus amigos, has pillado los vuelos, has reservado el hotel y en el último momento te pones malo o te surge un problema mucho más importante que ese viaje que necesita de tu atención y tienes que cancelarlo. ¿Qué puedes hacer? Realmente no puedes hacer nada. Lo que sí que puedes hacer es invertir todo tu esfuerzo en lo que ya has hecho, en ese viaje, o en decidir qué hacer, si ir al viaje o si ir a la otra cosa que tienes que atender, y aprender a aceptar la consecuencia de tu decisión. Todo esto es muy bonito, pero hay una pequeña parte que quiero matizar con todo esto, y es aquello que se refiere al control emocional, porque en algún momento puede que esta información se pueda tergiversar para entender que podemos controlar las emociones. De hecho, en algún texto hacen referencia a controlar las emociones negativas para minimizarlas y fomentar que aparezcan emociones más positivas. El mero hecho de categorizar, de etiquetar una emoción como positiva o como negativa, ya empieza con mal pie. ¿Por qué? Porque no hay emociones positivas ni emociones negativas. Toda emoción cumple una función para tu supervivencia, y aquí la parte a nivel evolutivo que nos puede aportar la psicología. ¿Por qué? Porque todas tus emociones, todas aquellas emociones que tú sientes, tienen una función, un porqué a nivel evolutivo de que las sientas. Que tú en algún momento te cabres por algo que te ha pasado, tiene que ver con que eso que ha sucedido para ti es importante, implica que te sientes amenazado y necesitas reparar aquello que ha surgido. Que tú, por ejemplo, te sientas culpable porque has discutido con tu hermano, tiene un porqué, porque la relación que tú tienes con tu hermano es importante, la relación ha sido dañada y la culpa es una forma de avisarte: oye, necesitas atender esta relación, necesitas reparar lo que ha pasado. Y tenemos que entender todo esto como algo que lógicamente hace milenios, hace muchísimos años, nos sirvió cuando vivíamos en cavernas. Las emociones que sentíamos cada día, rabia, frustración, miedo, nos ayudaban a sobrevivir. A ver si te crees que salir a cazar es cuestión de, cojo una lanza y cazo. No.
que sientas miedo en una situación donde tu vida corre peligro, es importante porque te ayuda a sobrevivir. El problema con todo esto surge cuando esas emociones que son útiles para tu supervivencia comienzan a complicarte, comienzan a dificultarte el estar bien. Y aquí es donde sí que podemos aprender a manejar no la emoción, sino lo que surge después. Aprender a conocer por qué nos sentimos así y qué podemos hacer una vez que sentimos esa emoción. ¿Se equivocaban entonces los estoicos? Para nada. Sí que es cierto que hay partes que podemos controlar en la vida, o mejor dicho, aprender a manejarlas, y partes en las que no. Pero las emociones en ningún caso pueden ser controladas. Y eso es lo que quiero que te quedes con ello de este vídeo. Lo voy a dejar por aquí, que ya estoy casi llegando. Espero que te haya gustado esta nueva sección de, no sé cómo la llamaré, paseos por la historia o algo así. Y si te gusta este vídeo, si te gusta este tipo de vídeos a modo, como digo, blog, a modo paseo, déjamelo en los comentarios, y si tienes alguna figura histórica a nivel filosófico o a nivel histórico que te interese y la aportación que haya hecho, déjamelo en los comentarios y hablamos sobre esa persona. Me despido por aquí, nos vemos en próximos vídeos. Antes de nada, si no has visto este vídeo te lo recomiendo para que le eches un vistazo, y si es la primera vez que me ves, puedes suscribirte por aquí. Que pases muy buena tarde, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.